Lo que más duele no es la mentira, sino haber confiado en quien la dijo. El sonido de una cafetera llenando la cocina fue lo único que rompió el silencio aquella mañana en Madrid. Él, Diego, contable en una firma de inversión, observaba cómo las gotas de café caían, una tras otra, como segundos de un reloj que estaba a punto de detenerse. Siempre había sido un hombre meticuloso. En su trabajo, podía detectar un error de un céntimo entre miles de cifras, y en su vida personal, igual. Su mente analizaba gestos, pausas y miradas con la precisión de un auditor de emociones. Por eso, cuando María, su esposa desde hacía 7 años, empezó a comportarse de forma distinta, no necesitó pruebas. Su intuición le bastó. Primero fueron los pequeños detalles. Salía de casa antes de lo habitual, alegando reuniones tempranas. Regresaba tarde, siempre con una nueva excusa. Su teléfono, antes abandonado en cualquier rincón, ahora era un objeto sagrado. En silencio, boca abajo, y siempre dentro del bolso. Y lo peor, ya no le tocaba. No eran solo los besos ausentes o las noches frías. Era la distancia invisible que se había instalado entre ellos. Una barrera hecha de silencios. María empezó a usar perfumes nuevos, caros, diferentes. Se vestía con un cuidado casi calculado, incluso cuando decía que iba solo a la oficina. Diego notó cómo cambiaba la contraseña del móvil cada 2 semanas. Él no era un hombre celoso, pero sí observador. Y cada nueva incoherencia era una línea más en el informe que, en silencio, iba construyendo en su cabeza. Una noche, mientras María se duchaba, su móvil vibró sobre la cómoda. Diego miró sin tocarlo. En la pantalla, un nombre que no había visto antes, Rubén Trabajo, y un mensaje que decía, «No puedo esperar a mañana». Cuando ella salió del baño, él preguntó con voz neutra, «¿Quién es Rubén?». María vaciló un instante, apenas una fracción de segundo. «Un compañero nuevo, de contabilidad», respondió. Esa mínima pausa, ese temblor en su voz, fue suficiente. Diego no replicó. Solo asintió, fingiendo indiferencia mientras su mente hacía clic. Durante las siguientes semanas, la observó con una calma inquietante. La sonrisa de María frente al teléfono era distinta. Ya no le sonreía a él así. Los martes y jueves salía más tarde del trabajo, justamente los días en que decía tener reuniones con Rubén. Diego no la enfrentó, no gritó, no hizo escenas, solo esperó. Porque sabía que las mentiras siempre se caen por su propio peso, y cuando eso pasara, él estaría preparado. Aquella mañana de viernes, todo parecía normal. Diego preparó el desayuno de siempre, tostadas, café, zumo de naranja, huevos revueltos. María bajó las escaleras impecable, como siempre, pero con los ojos perdidos, en otra vida. Se sentó frente a él, miró su plato sin apetito, y tras unos segundos de silencio, soltó la bomba. «Diego, no puedo más, soy infeliz. Creo que deberíamos replantearnos este matrimonio». Las palabras flotaron en el aire como cristales rotos. Diego la miró en silencio. No había rabia en su rostro, ni sorpresa, solo una calma tan profunda que resultaba perturbadora. Tomó un sorbo de café, lo dejó despacio sobre el platillo y dijo, con voz baja pero firme, «¿Eres infeliz? ¿O esperas que yo también lo sea?». María frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, intentando sonar segura. Diego esbozó una leve sonrisa, de esas que no llegan a los ojos. Aún no lo sabía, pero esa pregunta marcaría el principio del juego más calculado de su vida. A veces, la calma no es paz, es estrategia. Diego se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos sobre la mesa, su mirada fija en ella, tan firme como el filo de una navaja. «¿Quieres que te lo ponga fácil?», preguntó con voz baja, controlada. «¿Quieres que diga que yo también soy infeliz? Así podremos separarnos de forma amistosa, sin culpables, sin explicaciones, sin heridas. ¿Eso es lo que quieres, María?». Ella se quedó helada. Su respiración tembló. Intentó responder, pero solo le salió un leve movimiento de labios, sin palabras. Diego esperó, inmóvil. Cuando comprendió que ella no diría nada, María se levantó bruscamente, cogió el bolso y salió de casa sin mirar atrás.
El golpe de la puerta retumbó en el silencio, más fuerte que cualquier grito. Diego permaneció sentado unos segundos, sin moverse. Pero su mente ya estaba funcionando a toda velocidad. Él no era de los que esperaban a que la verdad saliera sola. Él la sacaba a la luz. Sacó el móvil del bolsillo y buscó un contacto que había guardado hacía meses, cuando colaboró con la empresa en un caso de fraude interno. Marcó. Al segundo tono, una voz grave respondió. Jorge. Jorge, soy Diego. Te necesito hoy. Hubo una breve pausa al otro lado. Jorge dudó, pero algo en el tono de Diego lo convenció. En mi despacho, dentro de 1 hora. Tráeme todo lo que tengas. Diego colgó, tomó las llaves del coche y salió sin mirar atrás. El aire frío de la mañana madrileña no logró calmar el fuego que sentía dentro. La oficina de Jorge estaba en un edificio antiguo cerca de Atocha, discreta y sin letreros llamativos. El investigador, un hombre de unos 50 años, cabello gris y mirada aguda, escuchó sin interrumpir mientras Diego iba directo al grano. Mi esposa me está ocultando algo. Necesito pruebas, hoy. Jorge se reclinó en la silla cruzando los brazos. Las investigaciones llevan tiempo, Diego. No puedo hacer milagros en unas horas. Diego sacó la cartera, la abrió y dejó un fajo de billetes sobre el escritorio. Pagaré el doble de tu tarifa. No me importa el coste. Solo asegúrate de que todo sea legal y verificable. Jorge lo observó unos segundos, luego asintió lentamente. De acuerdo. Necesitaré información. Su nombre completo, matrícula del coche, lugares que frecuenta, amigos, cualquier detalle. Diego sonrió levemente. Ya lo tengo todo. Abrió una aplicación en su móvil y giró la pantalla hacia Jorge. Un mapa mostraba un punto rojo inmóvil. Hace semanas instalé un rastreador GPS en su coche. Ahora mismo debería estar en su trabajo, pero lleva 40 minutos parada aquí. Señaló una dirección al otro lado de la ciudad. Es un complejo residencial. Jorge levantó las cejas, impresionado. Vaya, sí que vienes preparado. Anotó la dirección, preparó su cámara profesional y un maletín de seguimiento. Déjamelo a mí. Te aviso en cuanto tenga algo. Diego regresó a casa, pero no podía quedarse quieto. Caminaba de un lado a otro, mirando el teléfono cada 5 minutos. Cada vez que vibraba, su corazón se detenía un instante. Finalmente, cerca del mediodía, llegó el mensaje que esperaba. Objetivo localizado, confirmando visual. Jorge estaba frente al edificio, un complejo moderno en Pozuelo, con portero y cámaras de seguridad. Aparcó discretamente, ajustó el zoom de su cámara y esperó. Pasaron 20 minutos antes de que se abriera la puerta principal. María apareció. No estaba sola. Un hombre alto, traje impecable, sonrisa fácil. La acompañaba. Hablaban animadamente, riendo con una complicidad que no dejaba lugar a dudas. El gesto con que él le rozó el brazo, la forma en que ella se inclinó hacia él. Jorge levantó la cámara y empezó a disparar. Cada imagen era una puñalada silenciosa. El abrazo final fue largo, íntimo. Y el beso. El beso confirmó todo lo que Diego temía y ya sabía. Jorge tomó más fotos, desde distintos ángulos. Se aseguró de que ambos rostros fueran perfectamente reconocibles. Después, esperó a que María se marchara y decidió investigar un poco más. Entró al edificio fingiendo ser un repartidor con un paquete. La recepcionista, amable, confirmó el número del apartamento. Más tarde, en los registros públicos, Jorge lo encontró. Propietario. Rubén, 42 años, empresario, consultor financiero, divorciado. El nombre no le dijo mucho, pero para Diego lo diría todo. No hay peor castigo que enfrentarte a lo que tú mismo destruiste. Jorge no solo consiguió las fotos, consiguió todo. Mientras Diego esperaba en casa, el investigador tiraba de sus contactos en empresas tecnológicas y rastreaba lo que pocos podrían encontrar. Descubrió que Rubén, el hombre del traje impecable, tenía un historial de relaciones problemáticas y un divorcio reciente que había terminado con denuncias por infidelidad. Un encantador de manual. Un experto en repetir el mismo guión con distintas protagonistas. Con unas horas más de trabajo y un par de favores llamativos, Jorge accedió a los registros de llamadas entre María y Rubén de los últimos 3 meses. Cientos de comunicaciones, algunas en plena jornada laboral, otras de madrugada. Pero lo peor vino después.
Logró también capturas de pantalla de una aplicación de mensajería que María creía segura. No lo era. ¿Y el contenido? Era demoledor. En los mensajes, María y Rubén hablaban con una naturalidad aterradora. Recordaban sus encuentros, planeaban los próximos, intercambiaban palabras que antes eran solo de Diego. Y lo más cruel, planificaban cómo manipular la ruptura para que pareciera idea de Diego. En una conversación fechada 2 semanas atrás, Rubén escribió: «Tienes que empezar a preparar el terreno. Dile que eres infeliz, que necesitas espacio. Hazle creer que es decisión suya separarse». María respondió: «Lo sé, pero me da miedo cómo reaccionará. Diego es muy perspicaz». Rubén contestó: «Precisamente por eso tienes que hacerlo ya. Cuanto más esperes, más fácil será que lo descubra». Y en otro mensaje, la estocada final: «En cuanto te vayas, tengo un piso listo para nosotros. No tendrás que preocuparte por nada. Yo me encargo de todo». María contestó con entusiasmo: «Eres increíble. No veo la hora de vivir juntos, sin esconderme». Jorge lo imprimió todo: mensajes, registros, ubicaciones. A las 3 de la tarde, volvió a su despacho, esperando a Diego con una carpeta gruesa sobre la mesa. Cuando el contable llegó, el investigador no dijo mucho, solo una frase: «Tenías razón, Diego. Y es peor de lo que pensabas». Diego abrió la carpeta y comenzó a leer. Cada línea, cada palabra, era como un golpe seco en el pecho. Pero en su mirada no había rabia. Había confirmación. No estaba loco. No era paranoico. María no solo le había traicionado, había intentado manipular su mente para que creyera que la culpa era suya. Cuando terminó de leer, Diego cerró la carpeta con calma. Respiró hondo y sonrió. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que ha dejado de sufrir y empieza a actuar. Le dio la mano a Jorge, le pagó generosamente y se marchó sin mirar atrás. Su siguiente parada fue en la calle Serrano, en el despacho de Carlos, uno de los abogados de divorcios más temidos de Madrid. Un hombre de 60 años, traje oscuro, mirada afilada y reputación implacable. Era conocido por no negociar, sino arrasar. Diego dejó la carpeta sobre su mesa. Carlos hojeó las fotos, los mensajes, los registros de ubicación. Cuando terminó, levantó la vista y dijo con voz seca: «Esto es oro. En España, la infidelidad no siempre tiene consecuencias legales directas. Pero con esto, la reputación de ella se va a hundir, y tú podrás proteger lo tuyo». Diego asintió. «No quiero destruirla, Carlos. Solo quiero que entienda lo que ha hecho, que mire su reflejo sin poder apartar la vista». «Eso», dijo el abogado, «puedo garantizarlo». En menos de 2 horas, los documentos de la demanda estaban listos, sellados y firmados. Diego los guardó en un sobre y se fue a casa con una calma casi sobrenatural. Al llegar, el sol empezaba a caer sobre los tejados de Madrid. La casa estaba vacía, silenciosa. Pero no por mucho tiempo. Diego subió a su despacho, encendió la impresora y empezó a imprimir todo. Las fotos de María con Rubén, las capturas de sus mensajes, los mapas con los puntos donde se habían visto. Cuando la impresora terminó, bajó con una pila enorme de papeles y comenzó a colocarlos en la pared del salón, una por una, como si fuera un tablero policial. Usó cinta adhesiva, chinchetas de colores y cordeles rojos que unían fechas, lugares y horas. Cada hilo contaba una historia, cada foto una mentira. Al terminar, dio un paso atrás y observó su obra. No era una venganza violenta, era una lección visual, un espejo de lo que María había construido con sus propias manos. Suspiró, miró el reloj y murmuró: «Ya solo falta que llegue el público». A veces, la justicia no necesita un juez, solo un espejo. Diego pasó las siguientes horas construyendo algo más que un mural. Era un campo de batalla emocional, una línea de tiempo milimétrica que mostraba, paso a paso, cómo había comenzado la traición. Desde los primeros mensajes hasta la última mentira. Conectó fechas, ubicaciones, y en el centro, como si fuera el núcleo de una bomba, colocó los papeles del divorcio, firmados y marcados con un resaltador amarillo. El resultado era tan preciso, tan metódico, que parecía un informe forense. Una exposición fría, devastadora y absolutamente irrefutable.
Cuando terminó, se sentó en el sofá, los brazos cruzados, mirando el mural con la serenidad de un estratega que ya conoce el resultado de la guerra antes de empezar. A las 7 de la tarde, la puerta principal se abrió. María entró. Lucía cansada, con el gesto distraído de quien cree tener todo bajo control. Colgó las llaves, dio 2 pasos y se quedó inmóvil. Sus ojos recorrieron lentamente la pared. Fotos de ella y Rubén besándose. Mensajes impresos en grande, con frases que sonaban a puñaladas. Mapas con rutas de sus mentiras. Y en el centro, los papeles del divorcio. El color desapareció de su rostro. El bolso se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un golpe seco que retumbó en el silencio. Intentó hablar, pero solo emitió un leve jadeo. Diego no se movió. Seguía sentado, sereno, con esa calma que solo se consigue cuando el dolor se ha transformado en claridad. «Diego, esto no es», balbuceó María, buscando palabras que no existían. Él se levantó despacio, se acercó, y con una tranquilidad casi perturbadora arrancó los papeles del divorcio de la pared. Los sostuvo frente a ella. «¿No es qué, María? ¿No es lo que parece? Porque es exactamente lo que parece. Planeaste engañarme, manipularme, hacerme creer que todo era culpa mía, mientras construías una vida paralela con otro hombre. Y esta mañana, después de todo, tuviste el descaro de decirme que eras infeliz, como si yo fuera el problema». María dio un paso adelante, intentando tocar su brazo. Diego retrocedió sin dudarlo. «No me toques». Su voz era baja pero cortante. «Perdiste ese derecho el día que elegiste mentir. El día que decidiste que traicionar era más fácil que mirar a la cara y decir la verdad». Ella rompió a llorar, las lágrimas cayendo sin control, la respiración entrecortada. «Diego, por favor, podemos hablar». Estaba confundida, no sabía lo que hacía. Él soltó una risa breve, amarga. «¿Confundida?», repitió, mirándola fijamente. «Estar confundida es no saber qué cenar. Tú planificaste cada detalle, cada mentira, cada cita, cada excusa. Lo sabías perfectamente. ¿Y sabes qué es lo peor? Que creíste que yo no lo notaría». Señaló el mural con un gesto lento, casi didáctico. «Todo está ahí. Cada foto, cada mensaje, cada vez que decías voy a trabajar y te ibas directa a su apartamento. Todo documentado, verificado y listo para presentar ante un juez si es necesario». María se desplomó de rodillas, llorando desconsoladamente, cubriéndose el rostro con las manos. «Puedo cambiar», suplicó. «Puedo dejarlo ahora mismo. Podemos ir a terapia, empezar de nuevo. No tires por la borda 7 años, Diego. No destruyas lo que hemos construido». Diego se agachó frente a ella, la miró a los ojos enrojecidos y respondió con una calma que dolía más que cualquier grito. «Yo no estoy destruyendo nada, María. Tú ya lo hiciste. Yo solo estoy recogiendo los restos». Hizo una pausa. Su voz bajó aún más, como si hablara al eco de lo que un día fueron. «¿Y sabes qué queda después de todo esto?», dijo mirando alrededor. «Nada». El silencio que siguió fue absoluto. María sollozaba en el suelo, rota. Diego la observó una última vez. Luego dejó los papeles a su lado y se alejó sin volver la vista atrás. La puerta se cerró con un clic suave, casi misericordioso. Y por primera vez en mucho tiempo, Diego respiró libre. Hay verdades que no se gritan. Simplemente se muestran y dejan que el silencio haga el resto. Diego permaneció de pie frente a ella, con los ojos fríos, la voz firme, sin un temblor. «Nada, absolutamente nada», repitió. «Convertiste nuestro matrimonio en una mentira, en un teatro barato, en una farsa». Se agachó, recogió los papeles del suelo y se los tendió con calma. «Vas a firmar esto ahora mismo», dijo señalando el documento. «O enviaré todo esto», y apuntó al mural, «a tu trabajo, a tus padres, a todos tus conocidos. Todo el mundo sabrá exactamente quién eres en realidad, María». «Elige». María lo miró, temblando. La humillación le recorría el cuerpo como un escalofrío imposible de detener. Con las manos temblorosas, tomó el bolígrafo de la mesa de centro y empezó a firmar. Cada trazo era una confesión muda. Cada firma, una rendición. Cuando terminó,
Diego tomó los papeles, los revisó con la precisión de siempre, los dobló y los guardó en una carpeta. Luego señaló la puerta. Ahora te vas. Tienes hasta el domingo a las 6 para recoger tus cosas. Estarán empaquetadas en la habitación de invitados. Después cambiaré las cerraduras, y no volverás a poner un pie aquí. Si lo intentas, llamaré a la policía. María abrió la boca, pero Diego ya había abierto la puerta. Esperó, inmóvil. Ella tomó su bolso, dio un último vistazo al mural, a su propio retrato de traición, y salió. El clic de la puerta fue el sonido más liberador y más doloroso que Diego había escuchado en su vida. Era el final de un capítulo, pero no el fin de su historia. Cuando la casa quedó en silencio, Diego respiró profundamente. No sintió alivio, ni victoria, solo una extraña sensación de vacío y cierre, como si hubiese completado una tarea que nunca quiso empezar. Con calma, despegó cada foto del mural, cada hilo rojo, cada mensaje impreso. Rasgó todo en pedazos pequeños y los tiró a la basura. No para olvidar, no podía, sino porque ya no lo necesitaba. La verdad había cumplido su función. Luego cogió el teléfono y llamó a un cerrajero. Quiero cambiar todas las cerraduras mañana a primera hora. Después contactó con una empresa de seguridad y contrató cámaras para todo el perímetro de la casa. Nada volvería a quedar al azar. Nada volvería a ser vulnerable. En los días siguientes, bloqueó a María en todos los canales posibles: redes sociales, correo, teléfono. Le pidió a su abogado, Carlos, que se encargara de cualquier intento de contacto. Pero ella insistió. Llamadas, mensajes, incluso una visita un sábado por la noche. Las cámaras lo grabaron todo. Carlos respondió con un aviso formal. Cualquier nuevo intento de contacto o presencia en la propiedad será considerado acoso y denunciado. María desapareció después de eso. Quedó aislada, sin voz, sin control, prisionera de la historia que ella misma había escrito. Pasaron unas semanas. Una tarde cualquiera, mientras Diego repasaba unos informes en su despacho, sonó el teléfono. Era Jorge. «Diego», dijo el investigador con tono grave. «No te lo vas a creer». «¿Qué pasa?» «Ese tal Rubén ha desaparecido». Diego se enderezó en la silla. «¿Cómo que desaparecido?» Jorge suspiró. «En cuanto supo que habías descubierto todo, que tenías pruebas, abogado, todo bien documentado». Entró en pánico. Bloqueó el número de María, canceló el alquiler del piso donde se veían y se esfumó. Cambió de número, de trabajo y hasta de ciudad. No quiere problemas, ni demandas, ni ser parte del desastre. Simplemente huyó. Diego se quedó en silencio con el teléfono en la mano. Una media sonrisa se dibujó en su rostro. Había una justicia poética en todo aquello que ni el mejor guionista habría podido escribir. Jorge continuó. «He pasado varias veces por el edificio, por curiosidad. El apartamento está vacío, las luces apagadas. Solo queda el eco». Diego asintió lentamente. «Perfecto», murmuró. «Algunos finales no necesitan ruido. Solo silencio». Esa noche salió al balcón con una copa de vino. La ciudad brillaba bajo el cielo madrileño, viva, indiferente, inmensa. El aire era fresco. Por primera vez en años, Diego se sintió ligero. No había odio, no había rencor, solo paz, porque entendió algo que la mayoría aprende demasiado tarde. El perdón no es para quien traiciona, es para quien decide soltar. Y mientras las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, supo que su historia no terminaba con una venganza, sino con una lección de dignidad. A veces, la vida no castiga, solo te enseña lo que perdiste por no valorar lo que tenías. Jorge volvió a llamar unas semanas después. Su voz sonaba grave, pero con cierto matiz de asombro. «Diego, no vas a creer esto», dijo. «Sorpréndeme», respondió él con calma. «He seguido observando, por pura curiosidad profesional, pero el tal Rubén ya no está». «¿Cómo que no está?» «Desapareció. Lo vi por última vez en el rastreador que mantuviste activo, pero lleva semanas sin volver. María lo ha llamado decenas de veces, le ha escrito, pero él la ha bloqueado en todo. Está sola, sin marido, sin amante. Y por lo que sé, también sin trabajo.
Diego frunció el ceño, en silencio. Jorge continuó. Parece que alguien en su empresa se enteró de la historia. Ya sabes cómo son las redes. Su reputación se vino abajo. Nadie quiere tenerla cerca. Diego asintió despacio. No había placer en su mirada, ni rencor. Solo esa clase de serenidad que llega cuando entiendes que la vida se encarga de poner a cada uno en su sitio. Gracias, Jorge, dijo finalmente. No necesitaba saberlo, pero supongo que era inevitable. Colgó el teléfono, se quedó un momento en silencio y pensó en la ironía de todo aquello. María había apostado todo por un hombre que nunca tuvo la intención de quedarse. Había destruido un matrimonio sólido por una fantasía que se desmoronó en cuanto apareció el primer problema real. En los meses siguientes, Diego reconstruyó su vida, paso a paso. Empezó por la casa. Repintó las paredes con tonos nuevos. Cambió los muebles. Redecoró el dormitorio. Cada cambio era una forma simbólica de borrar las sombras del pasado. Compró un coche nuevo, se apuntó al gimnasio, retomó el piano que llevaba años sin tocar. Volvió a salir con amigos, a reírse sin miedo, a aceptar invitaciones que antes rechazaba. Y poco a poco, empezó a notar algo que había olvidado. La ligereza de vivir sin sospechas, sin mentiras, sin máscaras. En el trabajo, su rendimiento se disparó. Ya no había distracciones, ni desgaste emocional. Sus superiores lo notaron y unas semanas más tarde, recibió un ascenso. Ahora dirigía un equipo, y cada nuevo reto le recordaba que la estabilidad no se busca en otra persona, sino dentro de uno mismo. Una tarde, casi 4 meses después del divorcio, Diego estaba en una cafetería del centro de Madrid, revisando unos informes en su portátil. Al levantar la vista, la vio. María, sentada sola, en una mesa al fondo. Había cambiado. Estaba más delgada, el pelo apagado, las ojeras marcadas. Sostenía su taza con ambas manos, mirando a la nada, como quien intenta entender en qué momento exacto perdió el rumbo. Sus miradas se cruzaron. Ella intentó esbozar una sonrisa leve, casi una súplica muda. Buscaba una señal de perdón, de compasión, tal vez una oportunidad de empezar una conversación. Diego simplemente apartó la mirada, cerró su portátil, pagó su café y se levantó. Pasó junto a su mesa sin decir una palabra. No había rabia ni deseo de venganza, solo indiferencia absoluta, porque cuando el dolor muere, no deja espacio para el odio, solo para el olvido. Esa noche, Diego cenó solo en un pequeño restaurante italiano, el mismo donde solía ir con María cuando todo aún parecía perfecto. Pidió su plato favorito, brindó con una copa de vino y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin tristeza. No era la paz del olvido, era la paz de haber aprendido, de haber cerrado el círculo. Aprendió que la confianza es un regalo frágil, y que cuando alguien la rompe deliberadamente, no hay disculpa que la repare. Aprendió que respetarse a uno mismo es más importante que salvar una relación rota. Aprendió que algunas personas llegan a tu vida solo para mostrarte lo que no volverás a permitir. María había elegido mentir. Rubén había elegido huir. Y Diego había elegido respetarse. No se convirtió en verdugo ni en víctima. Se convirtió en alguien libre. A veces, la venganza no consiste en destruir al otro, sino en reconstruirte a ti mismo. La historia de Diego y María no terminó con gritos, ni portazos, ni tragedias. Terminó en silencio. Un silencio sereno, limpio, casi liberador. No hubo venganza cruel, ni exposiciones públicas, ni castigos desmedidos. Solo dignidad y una verdad simple que Diego comprendió tarde, pero a tiempo. A veces, la mayor venganza es seguir adelante y construir una vida mejor. Dejar que el tiempo y las consecuencias naturales de las acciones hagan su trabajo. María lo aprendió por las malas. Descubrió que la manipulación tiene un precio alto y que la traición deja cicatrices que no se borran ni con lágrimas. Aprendió que cambiar lo real por una ilusión es un error que se paga con soledad. Rubén, por su parte, descubrió que la cobardía también se paga caro, que quienes huyen de los problemas acaban corriendo de sí mismos, y que utilizar a las personas como piezas desechables siempre termina volviéndose en tu contra. Diego, en cambio, aprendió algo mucho más profundo, que no necesitaba demostrar nada a nadie.
que la única persona que tenía que creer en él, validarlo y respetarlo, era él mismo. Con esa certeza grabada en el pecho, empezó a reconstruir su vida ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, hasta que el pasado dejó de doler y se convirtió en una historia lejana, un recuerdo que ya no pesaba, sino que enseñaba. Reformó su casa, su entorno y su rutina, pero, sobre todo, reconstruyó su paz. Aprendió a disfrutar de los pequeños silencios, del café sin prisa, del sonido de la lluvia contra la ventana. Descubrió que no se trataba de olvidar a María, sino de recordarse a sí mismo. 6 meses después, en un evento de la empresa, conoció a Natalia, una ingeniera de otra división. Fue una conversación casual, casi insignificante, un comentario, una sonrisa, una mirada. Pero en esa chispa leve, Diego sintió algo que creía perdido. No era amor todavía, era apertura. Era la certeza de que había sanado lo suficiente como para volver a mirar hacia adelante sin miedo. Por primera vez desde su divorcio, se permitió pensar en el futuro y sonreír. Esa noche, de camino a casa, caminó por el Paseo del Prado, respirando el aire fresco de Madrid. Las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos, como si todo a su alrededor le recordara que incluso después de la tormenta más intensa, la vida sigue. Y entendió algo que cambió por completo su forma de ver el pasado. No fue una pérdida, fue una lección. Y sobrevivir con dignidad fue su victoria más grande. Diego no ganó destruyendo a nadie, ganó no destruyéndose a sí mismo. Y en ese triunfo silencioso, encontró algo mucho más poderoso que la venganza: la paz.